Para poder seguir, quiero que recuerden esto. Una cosa es la propuesta y otra cosa es el convenio regulador. ¿Sí? Propuesta implica, para que se entienda, cómo se va a pensar uno, cómo se va a pensar su cliente, cómo se va a pensar aquel que pretende divorciarse una vez divorciado. Esto es un arduo trabajo de los profesionales, pero sobre todo de aquellos que quieren divorciarse. Y es ahí el lugar donde este divorcio que pasó de ser causado a incausado tiene su razón de ser. No es tan sencillo divorciarse, ni les va a ser tan sencillo divorciarse, porque por lo menos tienen que pensar cómo van a regular la vida post-divorcio. Con el ex, ese que odio y que para qué me casé, con los niños, que para qué los tuvimos, y con los bienes, que no sé qué miércoles hacemos con estas cosas o para qué lo compré. ¿Sí? Esta es primer tarea, la persona que se quiere divorciar. Segunda tarea, además de la catarsis, la del abogado. Propuesta que resulta una condición de admisibilidad. Ustedes llevan una demanda de divorcio sin una propuesta unipersonal, ¿sí? Sin una propuesta, nadie les va a despachar. Cúmplase con el 438. O una demanda de divorcio bipersonal sin una propuesta, así, sin decir nada, tampoco nadie se las va a despachar. Ahora vamos a ver. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se funda. También es un deber este. Hago esta propuesta. Propongo alimentos para mis hijos en él se quiere divorciar porque le apareció la secretaria de 15 años más chica y la dejó a ella, con todos los pibes. Esto pasa. Si quieren lo cambio, pero en general pasa así. O ella lo deja a él por el muchacho de 25 y los chicos ya están grandes o le quedan más chiquitos, pero bueno, lo comparten. Presenta la demanda muy enamorada del otro, o enamorado, presenta la demanda de divorcio con una propuesta. Propongo alimentos, si es él, generalmente propone el 10%. Y si es ella, como está liberada, le propone el 35% de alimentos. ¿Qué ocurre? Además de la propuesta, deberán acompañar aquellos elementos en los que se sustenta. Después veremos qué tan obligatoria es esto de los elementos. Pero en principio lo más prolijo es que cuando se realicen las propuestas se acompañen los elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay les decía que estos elementos, por ejemplo, un ejemplo muy práctico es el ofrecimiento de alimentos avalado con los recibos de sueldo si es en relación de dependencia, las declaraciones de impuestos o la FIP, aquellos elementos que eventualmente le permitan al juez trabajar con la propuesta y la contrapropuesta que haga la otra parte a fin de arribar a un acuerdo. También el juez de oficio puede solicitarlos. Las propuestas deben ser evaluadas debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Fíjense, propuesta. La otra parte puede avenirse o puede formular una contrapropuesta. Acá se va a producir un tema que después lo vamos a desbrozar un poco. ¿Qué hace el juez? ¿Dicta sentencia y llama audiencia? ¿O llama audiencia y dicta sentencia? No nos apuremos que ahora los vamos a mirar. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador, acá ya no habla de propuesta, habla de convenio regulador. Convenio regulador es el que presentan los dos cónyuges al momento de hacer la presentación del divorcio bilateral. Como ocurre hoy, por ejemplo, con el 236. Ocurre hoy, ya no ocurre más, ocurría con el 236. O si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Nada debe dilatar la sentencia de divorcio. Cuando el artículo dice toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos, 438, vamos a ver que en el supuesto del divorcio bilateral podemos tener la petición, se llama petición y no demanda porque ya no hay una controversia, aún menos en un divorcio bilateral. Se presentan ambos cónyuges la petición y presentan el convenio regulador. Esto es la situación ideal. Esperemos que ocurra con todos estos buenos abogados
que van a salir de acá sabiendo todo. También puede ocurrir que presenten un convenio parcial sobre algunos puntos. Esto generalmente se ve mucho cuando hacen acuerdos respecto del ejercicio de la responsabilidad parental con los hijos. La madre, esto va a ser un tema. La madre detenta la custodia. El régimen de comunicación es amplio. ¿Qué cambiamos con eso? Bueno, puede ocurrir este tipo de cuestiones, que presenten un convenio, se atribuye el ejercicio de la responsabilidad parental a la progenitora y el cuidado alternado o indistinto. Y una propuesta, no nos pusimos de acuerdo en los alimentos. La cónyuge propone que los alimentos sean X y el otro cónyuge, él, propone algo diferente. ¿Sí? El otro supuesto es que no hagan un convenio parcial, sino que vaya cada uno, están de acuerdo los dos con que se quieren divorciar, pero cada uno tiene su propuesta sobre los efectos. Por supuesto que irá cada uno con un abogado diferente. Y también puede ocurrir que en lo único que estén de acuerdo es que se van a divorciar y que no se divorcien, no tienen ningún tipo de propuesta sobre los efectos. Este va a ser un caso que va a tener cierta complejidad por esto del debe del 438. A mí me parece, soy de la opinión de que si ambos cónyuges adultos, capaces, sin que tengan que venir a mentirle al juez y decir no tuvimos hijos, no tuvimos casa, no tuvimos nada, que eso a veces lo hacen para sacar el divorcio rápido, pueden manifestar que no van a presentar de momento la propuesta sobre los efectos porque lo único que tienen interés es en divorciarse. No habría, me parece a mí, inconveniente en que el divorcio se decrete. Vamos al primer caso. La presentación del pedido de divorcio con el convenio regulador. Hacen la petición con doble patrocinio porque puede que no haya intereses contrapuestos, pero puede que sí. Hay legislaciones donde no se, provincias donde no exigen doble patrocinio y hay provincias que sí exigen el doble patrocinio. Deben acreditar el vínculo, la competencia y los elementos que avalen. Acá el tema de los elementos, como es convenio regulador, es discutible si se puede exigir cuáles son los elementos que avalen. Si están ambos de acuerdo en todo, no habría razón de ser para exigir los elementos, salvo, por ejemplo, que tenga que ver con la atribución del hogar conyugal o con la constitución de la vivienda con la protección legal específica, en cuyo caso se va así a requerir el instrumento que avale la propiedad de uno o de los dos esposos. Ese convenio regulador es total y puede contener, acá el artículo dice, el 439, ahora lo vamos a ver, que se tiene que referir al plan de parentalidad, cómo organizan, cómo se ven divorciados respecto del ejercicio de la responsabilidad parental, los alimentos respecto de los hijos necesariamente, también pueden ser convencionales entre ellos, el régimen de los bienes y las compensaciones si las hubiera. En ese caso, petición con doble patrocinio, convenio, que regulan todo, sale la sentencia de divorcio. También, 3 días, más de eso no debería ser, allá la colega me va a matar. Pero en realidad no deberíamos tener que analizar demasiado. Sí, podría caber algún tipo de resguardo, el juez sigue teniendo la posibilidad de analizar los convenios, obviamente, eso está previsto específicamente. Pero también se le hace difícil al juez saber si se vulnera o no el interés familiar. Hay un tema que tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental que a mi modo de ver sí podría ser objetado si se establece la excepción y no la regla y no se justifica por qué se establece la excepción. Entonces se dicta la sentencia de divorcio homologando los convenios. Pleno respeto a la autonomía de la voluntad. Segunda posibilidad, hacen la presentación, convenio regulador parcial, se ponen de acuerdo en divorciarse y en algunos puntos y no en otros. También, doble patrocinio, debe acreditarse el vínculo, la competencia, los elementos. Si regulan parcialmente y hay una propuesta individual, como la presentación es conjunta, cada uno va a hacer su propuesta individual, ¿sí? O puede ser que uno haga la propuesta individual y el otro no diga nada. En ese caso, el juez deberá solicitarle al otro que se expida. No puede, resulta medio impensado que si la presentación es conjunta y hacen un acuerdo parcial,
no diga nada sobre la propuesta que alguno de ellos haga. También sobre los mismos puntos, plan de parentalidad, alimentos, régimen de bienes. En ese supuesto, acá pueden ocurrir, dependiendo de cada una de las legislaciones y también un poco de los criterios de los jueces, que o llame a audiencia para trabajar sobre esa propuesta individual o dicte la sentencia y homologue el acuerdo parcial y llame posteriormente a audiencia. Yo participo de esta segunda posición. De aquello que no se resuelva en la audiencia, sea que la audiencia se tome antes de la sentencia de divorcio o se tome después, aquellas cuestiones que no hayan podido resolverse, queda abierta por completo la vía jurisdiccional. Es decir, si se trata, por ejemplo, de alimentos, irán a hacer el proceso de alimentos correspondiente. ¿Qué dice el Código Procesal de Familia Modelo? Ustedes deben conocer que se elaboró un Código Procesal de Familia Modelo, estuvo acá dirigido por Aida Kemmelmacher, y estuvo a cargo de Marisa Herrera, Ángeles Burundarena y Mabel de los Santos, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Replica en un montón de cuestiones la normativa del Código, es ajustado al Código Civil y Comercial. Y con respecto al divorcio bilateral, en el 587 dice, los cónyuges peticionan el divorcio en un mismo escrito, al que adjuntan el convenio regulador, no ya propuesta, el convenio regulador sobre los efectos del divorcio, o en su defecto la propuesta unilateral de cada uno. En ambos casos, el escrito debe ser patrocinado por un abogado de cada parte. Recibida la petición, el juez dicta sentencia. El Código Procesal Modelo lo resuelve. Aunque sea propuesta y propuesta, dicta sentencia. Y homologa los efectos. Si no hay acuerdo total, dicta sentencia y convoca una audiencia. ¿Sí? Para trabajar sobre los efectos. Esa audiencia, en ese dispositivo legal, está previsto que no puede exceder los 10 días. ¿Qué pasa si hay presentación y no hay acuerdo parcial, sino dos propuestas individuales? ¿Se acuerdan que hoy cuando vimos en el divorcio bilateral era la segunda posibilidad? La petición también debe tener doble patrocinio, los mismos requisitos de acreditar el vínculo, la competencia y los elementos, acá sí, imprescindible, elementos en que se funda la propuesta. Tenemos propuesta individual, cada uno, algunas de las cuestiones o todas las cuestiones, como la presentación con propuestas individuales está en el marco de un divorcio bilateral, acá no se va a correr traslado porque se supone que lo trabajaron con los abogados, un escrito conjunto, ambos cruzadamente conocen lo que dice la propuesta del otro. No se corre traslado. Volvemos, se fija una audiencia donde se trabajan las cuestiones, lo que se logra acordar se homologa y se dicta la sentencia de divorcio, o se dicta la sentencia de divorcio y se fija una audiencia de manera posterior para trabajar cada una de las propuestas. Esto va a depender de cada provincia y siempre queda la vía jurisdiccional para aquello que no fue trabajado. Ustedes tienen, disculpen, pero la verdad que estuve buscando la legislación de Neuquén y me mareé, no encontré, no sé si tienen código de procedimiento, si tienen específico, no lo encontré, me lo quiero llevar, porque la verdad que busqué mucho y no lo encontré. La pregunta era, ¿ustedes tienen mediación obligatoria, etapa de avenimiento, nada? Ah, una pena, no tienen nada de eso previo. Ok. Bueno, en algunos lugares o en algunas provincias donde existe esa etapa de avenimiento previa o esa mediación obligatoria, como Buenos Aires, Ciudad Autónoma, o Río Negro que tiene, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con este divorcio bilateral con propuesta y propuesta? Nosotros, voy a otra vez autorreferencial, en Chubut tenemos la etapa de avenimiento obligatoria para determinadas cuestiones. Dentro de esas determinadas cuestiones está la atribución de la vivienda, el ejercicio de la responsabilidad parental, los alimentos. Entonces, soy de opinión de que esas propuestas, dentro de los elementos que deben avalar la propuesta, el juez podría exigir, o me parece que debe exigir, que los cónyuges que pretenden divorciarse acrediten haber transitado la etapa previa. Porque si no, se va a producir dos cosas. Una es una abrogación de las normas procesales que dicen que tiene que estar la etapa previa. Si nosotros efectivizamos directamente la audiencia ante el juez,
se produce una abrogación en los hechos. Y segundo, se va a producir un cuello de botella en las audiencias, porque sobre todo en este tiempo de tránsito los jueces no vamos a querer largar esto de que llamo a la audiencia y después dicto la sentencia. Porque incluso hay abogados que dicen la sentencia de divorcio es la zanahoria para arreglar. No es lo que quiere el código. Nosotros deberíamos en esto tener en cuenta que los individuos tienen el deber de recuperar la aptitud nupcial. Esto tiene que ver con la libertad, con lo cual me parece que dentro de los elementos una salida legal es esta, que hayan acreditado que transitaron la etapa previa. En esa etapa previa no pudieron, pues bien, los divorcios y después les fijo la audiencia. Porque también es real que es distinto el poder de negociación de los abogados y la posibilidad negocial que tienen o que se logra en esas audiencias o en esos lugares de resolución de conflictos previos que lo que se logra ante un juez. Esto la experiencia también nos indica que es diferente. ¿Qué dice el Código Procesal, un modelo de familia que cité hoy? Dice, bueno, esto habla de peticionar el divorcio, bla, 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 bla. Y en el 587 dice, en caso de no existir acuerdo total, el juez dicta sentencia de divorcio y convoca una audiencia al plazo de 10 días. No hay acuerdo total, audiencia. Comparecen, ¿quiénes? Los excónyuges personalmente con sus respectivos abogados. El juez intenta la solución consensuada. Si hay acuerdo, total o parcial, el juez homologa en la misma audiencia. Puede rechazar los acuerdos que afecten gravemente los intereses de los integrantes del grupo familiar y si hay desacuerdo, puede remitir las actuaciones. Fíjense, en el Código Procesal Modelo, en este divorcio bilateral, esto que yo les proponía no se admite de esta manera. Dice que el juez los tiene que llamar, hacer la audiencia. Yo creo que se va a producir un enorme cuello de botella y se va a dilatar mucho la sentencia de divorcio y recién ahí, si no hay acuerdo o si hay desacuerdo, puede remitir las actuaciones al consejero de familia, a la etapa de mediación. Todo esto es lo que está por verse y por acomodarse. ¿Qué pasa con lo que les dije como posibilidad? Los dos, lo único que están de acuerdo es en divorciarse. Hacen la petición y deben allí, también, vínculo, competencia, fundar por qué no llegan a una regulación autocompuesta. El artículo 38 dice que deben presentar las propuestas, y que la omisión de la propuesta impide dar trámite. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es manifestarse sobre la propuesta. Decir eventualmente por qué no formulan la propuesta. Porque hay cónyuges, esto sí, lo digo un poco sarcásticamente, podría ser un divorcio express. Puede existir una pareja que se casa y dentro de un mes o 2 meses se divorcia. No funcionó y no funcionó. No tienen bienes, no tienen hijos, no va a haber efectos secundarios. Bueno, es una de las posibilidades y así lo podrían manifestar. Ese debe es un debe no tan debe. En ese caso no hay traslado, no hay audiencia y el juez dicta sentencia. Divorcio unilateral. Cambiamos el chip, ¿sí? En esto venían los dos y pedían el divorcio. Acá lo pide uno solo. El divorcio unilateral, conforme al 438 que vimos, lo peticiona un cónyuge, formula su propuesta sobre los efectos, cómo se piensa divorciado, y acompaña los elementos. Esta propuesta y los elementos son una condición de admisibilidad de esa demanda. Nadie les va a despachar, como les dije hoy. ¿Qué hace el juez? Dispone el traslado de la propuesta. No de la demanda de divorcio, sino de la propuesta. Esa propuesta, al ser trasladada, después se verá, cada legislación verá los plazos. Hay lugares donde va a ser plazo de 10 días, lugares donde va a ser plazo de 5 días. Una de las preguntas que hacían las personas, mis compañeros de trabajo en el juzgado, me decían, ¿vamos a correr traslado de la propuesta por 10 días? ¿Por qué por 10 días? Y porque en nuestra ley el divorcio es ordinario. ¿Cuál divorcio es ordinario en nuestra ley? En nuestra ley, el divorcio ordinario es el divorcio del viejo código. En cambio, los efectos del divorcio, que es lo que va a estar contenido en la propuesta, todos los efectos en nuestra legislación están previstos por un trámite sumario que es mucho más abreviado. Con lo cual, entiendo que en las legislaciones como las de Chubut, el traslado tiene que ser por un plazo de 5 días y no de 10 días, que es para los trámites ordinarios. Pero cada provincia lo hará distinto. Puede ser que la otra parte lo acepte, con lo cual sentencia y homologación.
Puede ser, otra posibilidad es que se corra traslado y el cónyuge presente, el otro cónyuge, la contrapropuesta. El mismo sistema. En ese caso se fija audiencia y se dicta sentencia, o se dicta sentencia y se fija audiencia, dependiendo de cada legislación. También puede ocurrir, es extraño que ocurra, pero que se corra traslado y que se niegue el otro cónyuge a todo. No te voy a dar el divorcio, que es lo que dicen, no te voy a dar el divorcio. Y bueno, lo lamento, el juez te dicta la sentencia igual y iremos a la vía jurisdiccional para los efectos. No se puede expedir en ese caso el juez sobre la propuesta, salvo que exista la necesidad de dictar medidas cautelares, como luego veremos. ¿Qué pasa si se le corre traslado y guarda silencio? No dice nada. No te voy a dar, ni siquiera no te voy a dar el divorcio. No te quiero ver nunca más, ni te contesto. El artículo se aplica el 263 del Código Civil y Comercial, en cuanto dice que el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad, excepto en los casos que haya un deber de expedirse que pueda resultar de la ley. En una interpretación extensiva, podríamos considerar que el cónyuge tiene el deber de expedirse sobre los efectos, con lo cual esa omisión no puede trabar bajo ningún punto de vista la petición de divorciarse del otro cónyuge. Se dicta la sentencia y no, homologación no hay porque no hubo propuesta. ¿Pero cómo? Sí, homologa el acuerdo presentado por el otro. No, porque no es un acuerdo, fue una propuesta. Lo que sí puede llegar a hacer el juez ahí es, a pedido de parte o incluso de oficio, dictar medidas cautelares. Hay supuestos en los que es posible y es necesario dictar medidas cautelares. ¿Y cómo se interpreta entonces el silencio en ese caso? Para el divorcio, para dictar la sentencia de divorcio. ¿Cómo? ¿Se requiere el consentimiento? No, pero el silencio es distinto al consentimiento. Fueron dos casos distintos. El de anterior a este era que se negaba. El siguiente era no contestaba nada. No, totalmente. Te dicta la sentencia de divorcio y luego tenés abierta todas las otras acciones de los efectos. En el caso de un ausente, por ejemplo, nosotros tenemos en particular... Claro, en el caso, es el caso típico de los ausentes. No le podés inhabilitar la posibilidad de divorciarse porque está ausente. Y queda abierta la vía jurisdiccional para todos los otros efectos derivados del divorcio. Bueno, algunas cuestiones del divorcio unilateral. Petición, propuesta de alimento, el traslado, por cuánto tiempo, si consiente, se decreta el divorcio, y si consiente también la propuesta, la sentencia se homologa y se manda a escribir. Ese es el sencillito. La petición, la propuesta más los elementos, se corre traslado. Puede consentir y parcialmente formular una contrapropuesta. Este no es el bilateral, este es el unilateral. Acuérdense, lo pide uno solo. Puede consentir, efectuar una contrapropuesta, acompañar elementos, el cónyuge que fue compelido, en cuyo caso lo mismo, se dicta sentencia y se llama audiencia. O al revés, se llama audiencia y se dicta sentencia. En esto es similar. ¿Qué dice? Acá quiero que miren esto, el Código Procesal de Familia modelo que dice con el divorcio unilateral. Cualquiera de los cónyuges puede peticionar el divorcio acompañando una propuesta. Se corre traslado por 10 días, acompañada por la propuesta por el accionado, o sea, contrapropuesta, se corre un nuevo traslado al actor, en este caso por un plazo más breve, 5 días, para que tenga conocimiento de lo que el otro le contrapropone. Fíjense esto, el juez fija una audiencia, dice que la audiencia se fija, no habla nada de la sentencia, fija una audiencia dentro de los 10 días, saquen cuentas. 10 días de traslado, 5 días de traslado de la contrapropuesta, más los tiempos que insume entre la cédula, el oficial notificador, bla, 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 ¿cuánto lleva? Más audiencia hasta dentro de 10 días, a los fines de intentar un acuerdo sobre los efectos del divorcio. Hace la audiencia, en ese caso el juez puede homologar total o parcialmente, rechazar cuando afecta gravemente el interés familiar y ahí el juez puede decidir remitir las actuaciones a la mediación del consejero de familia. Nada dice hasta acá sobre la sentencia. Y escuchen esto, el 589 dice, a pedido de los cónyuges o de oficio, no habiéndose arribado a un acuerdo, acuérdense, divorcio unilateral, propuesta contra propuesta, no habiéndose arribado, ordena la apertura a prueba por el plazo de 15 días
con posibilidad de una prórroga por igual término para resolver los planteos de los cónyuges relativos a los efectos derivados del divorcio que no se hubiesen sido objeto de acuerdo. A los fines provistos de esta disposición se admite todo tipo de prueba. Habría prueba por los efectos. Vuelvo a la pregunta. ¿Y la sentencia? Nunca dijo este Código Procesal Modelo cuándo dicta la sentencia en el divorcio unipersonal. ¿Seguimos sujetando la disolución del vínculo a los efectos? Cuando en el divorcio bilateral decía lo contrario. Me parece que aquí lo conveniente es recibir la manifestación de voluntad sobre los efectos de cada uno, dictar la sentencia de divorcio y luego trabajar como corresponda, con el agravante de que las derivaciones a los otros organismos que se establecen en este Código Procesal Modelo. No me parece una norma muy razonable. Bueno, ese traslado de las propuestas en el divorcio unilateral son algunas normas de cada jurisdicción, lo mismo el traslado de la contrapropuesta. Volvemos al tema de las audiencias. Si la audiencia se fija antes y se produce el acuerdo, se homologa. Si se produce después la audiencia, después de la sentencia de divorcio, lo mismo. Si no acuerdan, sea que en el divorcio unilateral las partes efectúen propuesta y contrapropuesta o efectúen cada una, se llame, audiencia, habiendo propuesta y contrapropuesta antes o después del dictado de la sentencia, ¿qué pasa? Y se homologue, si es parcial, lo parcial, y si es toda, mejor, no, si es parcial, si se homologa lo parcial, ¿qué pasa con lo que no se homologa? Con los efectos que no se resolvieron. Si no acuerdan, se manda a etapa previa, va a mediación, va al consejero de familia. Es posible, vuelvo un poco contestando la pregunta, porque lo establece el Código a partir del artículo 721, que, deducida, dice el artículo, deducida la acción de nulidad o divorcio o antes de ella, a pedido de parte o de oficio, el juez puede dictar algunas medidas provisionales, como ocurría en el Código anterior. Las medidas provisionales vinculadas con la atribución de la vivienda, con los alimentos y con el ejercicio de la responsabilidad parental. Por eso insisto, me parece que lo más razonable es que se dicte la sentencia de divorcio, se llame a audiencia donde deben comparecer personalmente las partes, se trabaje en esa audiencia la posibilidad de acuerdo, se acuerde y se homologue, o no se acuerde y existe y se dispongan eventualmente las medidas cautelares necesarias. Competente es el juez del último domicilio conyugal, el del demandado, puede ser también la elección del actor, o el de cualquiera de ellos si es conjunta. Y esto me hacía pensar, por ejemplo, una pareja que el último hogar conyugal lo tuvo en Neuquén, él se fue a vivir a Santa Cruz, presentan el divorcio bilateral, lo pueden pedir o en Neuquén o en Santa Cruz, porque hubo acuerdo. Todas estas cuestiones vinculadas a esto que les decía hoy del país federal, ahí se han introducido, que ya venían en el Código Viejo, pero ahora se han profundizado algunas cuestiones vinculadas con lo procedimental, siempre vinculadas y tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales. ¿Cómo se estructuran estas cuestiones procesales, además de algunas normas dispersas? En el título 8, a través de 4 capítulos, denominados procesos de familia. En el primero se establecen disposiciones generales, se establecen cuáles son los principios generales en materia de procedimiento, se regula la participación de los niños, niñas y adolescentes, en especial el ejercicio de su derecho a ser oído, se establece que la oficiosidad, hay Aida Kemmelmacher siempre dice que este código confía en los jueces, pobrecita le digo yo cuando dice eso, pero realmente hay muchas normas que nos cargan a los jueces con esto de la oficiosidad. Y también se establecen reglas sobre prueba y sobre testigos, resolviendo una serie de cuestiones que se venían dando en el campo jurisprudencial. También se establecen alguna regulación sobre las acciones de Estado, las reglas de competencia, hasta que les fui diciendo para el divorcio, están en este capítulo 3, y las medidas provisionales de las que hablamos. Estas medidas provisionales del derecho sustancial del Código Civil y Comercial tienen su fundamento en la protección de los derechos humanos, en la prevención de la vulnerabilidad de los miembros de la expareja y en el acceso a la justicia. Por estos principios generales, considero que aún ante la falta de acuerdo, que dictada la sentencia de divorcio, convocada a la audiencia,
es posible que se dicten medidas cautelares de carácter provisional, porque tienen que ver con la efectividad del derecho del acceso a la justicia.